para ello, pues contamos con la visita acá en los estudios del activista y coordinador de la plataforma opositora Estado de Sats, Antonio Rodiles. Antonio es un continuo observador de la situación cubana, está muy al tanto de todo lo que está pasando en Cuba. Y una de las cosas que más nos ha llamado la atención en los últimos meses, a medida que salen estas estadísticas de migraciones y de desplazamientos de personas, es la cantidad tan abrumadora de cubanos que han llegado en los últimos 2 años. Sería el equivalente casi a 3 éxodos de Mariel desde que el presidente Biden llegó a la Casa Blanca en enero hace 2 años. Los cubanos que han entrado acá, la mayoría de ellos menores de 30 años de edad. Antonio, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias. Muchas gracias por invitarme al programa con ustedes. Es un placer y escuchándote lo que estás comentando, que realmente es un hecho muy dramático el de sangre que está sufriendo nuestra nación, nuestro país, y que no se ve que toca fondo. O sea, es algo que al final uno da todas estas estadísticas y hace todos estos análisis, pero es una situación viva que sigue deteriorándose cada día más, ¿no? Ahora, si se van 300 o 350 mil personas de Brasil o de Rusia o de Japón, pues no se nota tanto, porque en términos de la población general, pues serían unas cifras pequeñas, pero en una población de 8 o 10 millones de habitantes, se van 350 mil personas, jóvenes, o sea, menores de 30 años de edad, casi todos ellos. Eso tiene que tener un impacto extraordinario en lo que es los estratos sociales, laborales en Cuba. En general, mira, incluso habría que ver las estadísticas exactas que nunca se tienen. Por ejemplo, se puede tener un número más preciso con los llegados acá a Estados Unidos, que ya está del orden de 300.000. Pero hay que tomar en cuenta que hay muchos cubanos que tenían nacionalidad española, que se han ido a España. Hay otros que se han ido a países de América Latina. Y como tú bien dices, en su gran mayoría son jóvenes y ya de por sí la población cubana estaba envejecida, la pirámide poblacional estaba invertida. Así que lo que estamos viendo, y en parte tiene que ver con las últimas noticias de problemas de negligencia médica, de violencia, todo esto tiene que ver con un deterioro abrupto y en caída libre que está sufriendo la sociedad cubana. Todo esto uno lo percibe en vivo, pero digamos a mediano plazo realmente es feo el augurio, ¿no? Antonio, toda esta cuestión que se está viviendo en el mundo occidental, en Europa, acá en Estados Unidos, en Canadá, mayormente en los países de la Unión Europea, pero no de la Unión Europea que antes era soviética, sino de la Unión Europea que siempre fue occidental, España, Francia, Gran Bretaña, Italia. Esta cuestión sexual de la comunidad de las letras, la ideología de género, todo este asunto. Esta dictadura cubana, desde sus orígenes en la década del 60 y 70, fue implacable con las personas de preferencia homosexual. Inclusive en una época los metieron presos a muchos de ellos en campos de concentración. La UMAP. Exacto, era una dictadura que era implacable, era inflexible con eso, pero parece que la hija de Raúl Castro, Mariela, comenzó una campaña de cambiar esa política. ¿Cómo esto ha impactado, cómo esto ha calado dentro de la... Mira, yo creo que para entender hacia dónde nos movemos o hacia dónde también el régimen está empujando el país, un poco hay que entender todo este contexto que estabas mencionando. El castrismo está tratando de inventarse, a mí me gusta llamarlo en un neocastrismo, donde hay una mezcolanza rara entre lo que heredan de esa vieja élite y los elementos que ellos van agregando para tratar de insertarse en la nueva izquierda a nivel internacional. El propio Díaz-Canel lo ha dicho, Raúl Castro lo ha dicho, y ni hablar de Mariela Castro. Entonces esto es para poder contemporizar, para no caer en la crítica del gobierno de Chile o del gobierno de México o del gobierno de España. De sus aliados. De sus aliados. De sus aliados. Exactamente. Entonces ellos andan buscando cómo pasar de ese marxismo-leninismo rancio a este neomarxismo donde las identidades grupales sustituyen a ese viejo conflicto de proletariado versus burguesía, ¿no? En este caso son esas minorías, entre comillas, frente a la hegemonía. Es una mezcla rara porque, por otra parte, ellos no quieren que existan estas minorías o grupos que tengan su independencia, sino quieren también tenerlo
dentro del manto del totalitarismo y por ejemplo, castrista. a diferencia, por ejemplo, de estos gobiernos, vamos al gobierno de España, por tomar un país socialista en este momento, España, el gobierno de España pues tiene un montón de personas que representan a estas comunidades a nivel ministerial o en puestos importantes de agencias de dirección y demás, igual que el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, tenemos personas en el gabinete ministerial que están casadas con personas del mismo sexo. En Cuba, esta nueva tolerancia se ha llevado al nivel de incorporar personas de la comunidad LGTB a las filas de dirigencia, a las instituciones, ¿o no? Mira, todavía no, pero no dudo que lo hagan. Yo creo que el régimen tiene y goza de la frialdad y el cinismo suficiente para tener que hacer todos los movimientos que tengan que hacer. Recordemos que en los años 90, cuando cae el bloque comunista, Fidel Castro de buenas a primeras da la bienvenida al turismo. Y al dólar. Y al dólar. Que había sido el archienemigo. Exactamente, el turismo y las empresas extranjeras. Había gente presas en Cuba por tenencia de dólar y de pronto el dólar era la moneda nacional. Entonces, de buenas a primeras, ya los inversionistas no eran esos sátrapas que venían a arrancar la riqueza, sino podían ser amigos que querían el crecimiento del país. Los cubanos exiliados que habían sido tildados de gusanos, de apátridas, de todo tipo de epítetos, y de pronto se convertían en los grandes amigos. Vengan, aquí los queremos, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Exactamente pasa ahora. El régimen ahora sencillamente abraza todas estas ideologías y trata de convertirla y ponerla bajo su manto. De hecho, se hacen manifestaciones en la calle y demás con transexuales y todo esto para decir que ellos están promoviendo esa ideología. El punto acá que yo veo complicado realmente es que esas ideologías no solamente entran de la mano del castrismo, y es algo de lo que se habla bien poco. En Cuba hay sectores opositores, disidentes, activismo de la sociedad civil que tratan, o sea, que se consideran anticastristas y que tratan de desmarcarse del régimen. Pero del lado de acá, en el mundo occidental, existen también organizaciones, ONGs y demás que han entrado a la isla a través de esos grupos e implantan ese tipo de agenda. Y es curioso ver cómo estos grupos que se conciben como defensores de derechos humanos, incluso los nombres de ellos tienen que ver con cuestiones de raza, de igualdad, de cuestión de género y demás. Y han ido penetrando y muchas veces la agenda de derechos humanos en Cuba está marcada por estos grupos y por enfatizar este tipo de línea, algo que realmente se trata de discutir poco porque muchas veces se mezclan estos grupos con cuestiones de presos políticos y demás, y entonces suena un poco raro que se critique o se hable de forma crítica hacia estas corrientes y a la vez eso esté mezclado con el tema de defensa de los presos políticos y demás. Yo diría que es un camuflaje un poco raro que no se gusta discutir, pero me parece que es importante que se discuta. Antes de la pandemia, Cuba gozó, sobre todo en la época en que estaba Barack Obama y se hizo esta apertura y se abrió la embajada de los Estados Unidos en La Habana y demás, Cuba gozó de un momento bueno en el turismo. Luego vino la pandemia cerró el turismo por completo, en Cancún, cerró el turismo en República Dominicana, en las Islas Vírgenes, en Puerto Rico, en todos lados, en las Bahamas. ¿Cómo ha evolucionado el turismo en Cuba después de la pandemia? ¿Se han recuperado o están de capa caída? Mira, el régimen para nada ha logrado lo que promovió y de alguna forma empezó a gozar, por decirlo de alguna forma, durante el deshielo primera parte, ¿no? No solamente hay que contemplar aquí el tema de la pandemia, sino de las sanciones que estuvieron durante la administración del presidente Trump. O sea, todo esto vino aconvoyado, como se dice. Y ahora el régimen ha tratado de levantar, pero no lo logra hacer. Hay algo curioso, la construcción de hoteles de lujo continúa y eso a mí me llama la atención porque de alguna forma lo relaciono con lo que pasó con la zona especial de Mariel, por allá por el 2010-11, que todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿para qué están construyendo esa zona económica si existe un embargo, si existe conflicto con los Estados Unidos y eso no tiene funcionalidad bajo ese ¿Tú crees que le haya escenario prometido este gobierno en los próximos meses, en el próximo año? Yo creo que debe haber algún levantamiento. Hay algo detrás del telón, sí. Hay algo detrás del telón y por eso también lo relaciono con el otro tema anterior. A mí me pareció muy llamativo el esfuerzo que puso el régimen, en especial Mariela Castro,
con la absorción de todas estas ideologías grupales y políticas de identidad para que se hicieran leyes, entre comillas, porque en Cuba realmente no hay sistema legal y jurídico, pero vamos a llamarlo, para que se hicieran leyes y eso de alguna forma sirviera de arsenal para que el régimen dijera que se estaban produciendo cambios. Yo creo que este es un tema, como decía, que se discute muy poco el tema de la penetración de estas ideologías y estas políticas de identidad en la isla, tanto por parte del régimen como por parte de grupos de sociedad civil y demás. Y para entender el escenario y las mutaciones que el régimen está buscando, creo que hay que entender estos aspectos. Nos decía hace un rato una analista política con la cual estábamos hablando del discurso de anoche, del discurso de Biden en el Estado de la Unión, y nos decía ella que cuando terminó el discurso y Biden se retiraba por los pasillos de la Cámara del Congreso y se iba despidiendo de las diferentes personas, le dijo a alguien: tenemos que hablar tú y yo seriamente sobre Cuba. Cuando la cámara de la televisión se movió un poquito, la persona era el senador Robert Menéndez del Partido Demócrata. Robert Menéndez ha sido, dentro de los demócratas, el único demócrata que ha mantenido una postura que es idéntica a la postura republicana de Marco Rubio, de Ileana Ros-Lehtinen, de los hermanos Díaz-Balart, de Rick Scott, o sea, una postura de confrontación con Cuba. Y bueno, con lo que tú nos acabas de decir, de que están construyendo hoteles allá y siguen haciendo planes para el futuro, cabría especular de que viene algún tipo de movida de política exterior de la Casa Blanca hacia Cuba, de apertura o de regresar a la época de Barack Obama en ese sentido, y probablemente lo que hizo anoche entonces el presidente será citar a Menéndez y plantearle a Menéndez los planes de la administración, los planes de política exterior de la Casa Blanca, porque Menéndez seguro va a estar en contra, en oposición. Menéndez en ese sentido siempre ha estado mucho más inclinado hacia la opinión general del exilio cubano que hacia la opinión general del propio Partido Demócrata para con Cuba. Bueno, mira, es difícil asegurar que va a ocurrir esa jugada. Hay indicios de que puede ocurrir, pero es difícil. Hasta ahora esta administración ha mantenido la mayoría de las medidas en contra del régimen cubano, sobre todo mantenerlo en el listado de países patrocinadores del terrorismo, que les obstaculiza a ellos muchísimo en el ámbito del comercio y las finanzas. Y es lo que ellos siempre quieren que le levanten. Exacto. Aquí pero sin embargo hay un punto, Agustín, que yo me gusta siempre remarcar. En ambas políticas, tanto la de poner sanciones como la que puso el expresidente Obama de hielo, hay un elemento tremendamente omitido, y es el apoyo a las fuerzas políticas al interior de la isla, que en un final tienen que convertirse en el reemplazo del castrismo. Si no existe un apoyo sólido, no digamos en discurso, no digamos en palabra, un apoyo sólido en lo político y en recursos y en medios. Económico también. Exacto, como ocurrió en los 80s con el muro como ocurrió con lo que hizo Reagan con Margaret Thatcher y el Papa Juan Pablo II con Solidaridad en Polonia. Ese es el ejemplo. Acabo de ver un documental de 3 horas, una película, no un documental, una película con actores, pero es la vida de Juan Pablo II y por supuesto es la vida de Juan Pablo II en todo lo que tiene que ver con la iglesia, con la curia romana, todo eso, pero cuando abordan el tema del movimiento Solidaridad. Exacto. O sea, ahí se ve el papel que jugó el Papa en apoyar Solidaridad. Ese, Agustín, es el ejemplo ideal. Si no existe ese apoyo, no va a ser muy difícil que se pueda arrinconar al régimen. Y lo vuelvo a enlazar con lo anterior. Resulta que en los últimos tiempos, quienes han recibido dentro de la sociedad civil más apoyos son los que están vinculados a estos proyectos que tienen que ver con las políticas de identidad. Y no la oposición, por decirlo de alguna forma, tradicional que se conocía, que estábamos más enfocados en el plano de lo político. De hecho, los primeros indicios de eso se vieron cuando la propia administración Obama, yo recuerdo que en aquella reunión que tuvimos en La Habana, aparecieron algunas personas que estaban muy metidas en el tema de las ideologías de género. De hecho, había un individuo que yo jamás en mi vida había visto en la oposición y yo le pregunté, bueno, mi amigo, ¿y tú quién eres? Y él me dice, bueno, mira, yo trabajo en un grupo de integración racial, también soy de la comunidad LGBTI y también soy cuentapropista.
Y aquello era una agrupación de... Demasiado Exacto, y le pregunté, bueno, el le diamante, dije, ¿no? bueno, pero usted es opositor. Y me dice, sí, yo también soy opositor. También. Alguien que También, no lo conocía, último. ¿no? Sí. Entonces, eso fue un adelanto de lo que ha venido Y no ocurriendo. le preguntaste si era agente de la seguridad No, también. no sé. A lo mejor te hubiera dicho esa que parte, sí. Esa parte no llegué hasta ahí. Pero el asunto es que lamentablemente después, cuando vino la administración Trump, no vino el apoyo a esa oposición interna y se fue por la presión del régimen. La gente fue escapando en esta estampida y ha ido primando mucho la aparición de estos grupos asociados con estas ideologías. Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo la visita. Sin duda nos actualizas. Muchas gracias a ustedes Cuba. por la invitación. Cómo no. 5 de la tarde, 33 minutos. Somos Actualidad 1040 AM. Bueno, faltan 6 días. 6 días para el día 14, para el día de la